buenas tardes, bienvenidos a otra vez aquí por la pantalla de Nexa, al otro lado de la pandemia en esta tarde de jueves. Y seguimos con el doctor Eduardo López, que está por algún destino por allí descansando. Y hoy me acompaña y es un gran privilegio, una gran alegría volverlo a traer aquí al periodismo de algún modo, aunque uno nunca se va, a Ezequiel Barberis. Ezequiel, buenas tardes, gracias por acompañarme hoy. ¿Qué tal, Sole? ¿Cómo estás? Gracias a vos por la invitación. La verdad que es un placer muy grande volver a estar en un estudio, primeramente, y formando parte de un programa que ya viene teniendo una gran trayectoria en la ciudad y, por sobre todas las cosas, nutriéndonos de información, que en estos tiempos es lo fundamental. Te quería preguntar eso, porque uno a veces en el día a día muy inmerso pierde de vista de cómo nos ven en estos momentos o cómo ven la importancia de la información y a los medios tradicionales, porque por las redes a veces va de un lado la información y en la realidad es otra la información oficial. ¿Cómo lo viste todo este tiempo de pandemia? Bueno, el fenómeno de las redes sociales es realmente muy atrapante, como también muy peligroso, por supuesto. Hay un grado de segmentación de la información, de los datos muy grande y que, por supuesto, refiere inclusive a cuestiones digitales. No obstante ello, siempre es importante nutrirnos de la mayor cantidad de información posible, de la mayor cantidad de datos, lo cual nos va a permitir, primeramente, tomar decisiones cada vez más inteligentes y también sumirnos en este debate tan importante. Porque la pandemia, no fue solamente un fenómeno, sino también nos interpela, nos obliga a debatir muchos temas, inclusive o buscando respuestas a algunas preguntas que quizás jamás pensamos que nos íbamos a hacer. Definitivamente ha sido o sigue siendo una etapa muy, muy particular para toda la humanidad, y creo que dentro de ese escenario sigue habiendo un grado de desinformación muy grande, de información falsa. Las fake news han invadido aún más, por supuesto, no solo las redes, sino también nuestra vida cotidiana, y en ese sentido este tipo de espacios nos ayuda a echar un poquito de claridad en eso. Respecto a esto que decís que es muy interesante, ¿crees que la pandemia, porque al principio hubo muchas etapas de la pandemia, no desde lo sanitario, desde esto que vos mencionás, ¿crees que los debates profundos, al menos en nuestro país, veremos después qué pasa a nivel global, pero a nivel país, ¿crees que se van a dar, van a persistir en el tiempo, o una vez que veamos que todo vuelve un poco más a la normalidad, esos debates de fondo sobre el sistema sanitario y sobre tantos otros, la educación, la conectividad, ¿van a continuar o se van a archivar como tantas cosas? No, la verdad es que suena bastante utópico en cuanto lo planteas. Ojalá que se den. Entiendo que no se van a dar en las esferas donde debieran realizarse, es decir, las entidades gubernamentales, por supuesto, las instituciones debieran hacer una introspección sobre, primero, cómo han actuado, cómo han obrado durante la pandemia, las decisiones que han tomado a lo largo de estos casi 2 años, y por sobre todas las cosas, cómo nos ha influido, cómo nos encontró, cómo nos termina abandonando, si es que en algún momento nos termina abandonando la pandemia. Son preguntas que suenan retóricas, pero que definitivamente desde un aspecto filosófico tendremos que buscar alguna respuesta como sociedad. Insisto, entiendo que suena muy poco probable que suceda donde debiera suceder. ¿Por qué? Porque lo urgente siempre tapa lo importante, y en una sociedad que está siempre acostumbrada a regirse por la inmediatez, es muy difícil hacer un análisis tan a largo plazo primero y también para atrás. Me encantó, después la seguimos porque Dale. Otra de las, no sé si polémicas, pero sí puntos de vista diferentes, se dio con el anuncio de avanzar en la vacunación para menores de 3 a 12 años a 11 años, con la vacuna Sinopharm en este caso, y en donde hubo distintos puntos de vista, entre ellos de muchos pediatras que no aconsejan, al menos en este momento, la vacunación para este grupo de la población. Por eso lo recibimos a un pediatra reconocido, al doctor Carlos Caburian. Carlos, doctor, buenas tardes. Gracias por acompañarnos para discernir acerca de este tema. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, usted ha marcado postura respecto a esto que se ha anunciado prácticamente con bombos y platillos y muy rápidamente. Sí, demasiado rápido, ¿no?
Y hoy yo veía que, por ejemplo, Pfizer en Estados Unidos ya pidió a la FDA que se va a tratar ahora, el 26 de octubre, incluir a su vacuna para los niños de 3 a 11 años, ¿no? Entonces ahí evidentemente empieza a vislumbrarse el por qué las autoridades argentinas se han apresurado tanto, ¿no? en autorizar de este modo tan irregular a la vacuna de Sinopharm para chicos. Digo tan irregular porque, como ustedes ya saben perfectamente, ya casi que somos todos científicos, ¿no? Y todos los estudios tienen pasos por cumplir, absolutamente todos tienen pasos por cumplir, y esta vacuna definitivamente todavía está en el horno, ¿no? Digamos, está cocinando, faltan pasos por cumplir en su protocolo de estudio, y por eso es que yo marco mi postura y digo que de ninguna forma yo voy a recomendar esta vacuna para mis pacientes, ni tampoco para mi familia, hasta tanto los organismos internacionales hagan la aprobación correspondiente, porque ya tenemos la experiencia de la vacuna Sputnik, ¿no? Que está floja de papeles y que hoy es un pasaporte al confinamiento en la Argentina. No podemos ingresar a muchos países porque tenemos la vacuna Sputnik. Entonces, ¿va a suceder lo mismo con la vacuna de Sinopharm en los chicos? ¿Van a tener limitaciones? Bueno, seguramente sí. Así que por eso es mi postura tan rígida, por supuesto. Doctor, le pido compartir brevemente lo que decía el gobernador de la provincia de Santa Fe, porque después cada provincia tiene esta posibilidad de avanzar o no enseguida con esto, pero el gobernador Omar Perotti decía esto respecto a esta vacunación en específico. El pedido que les hacemos siempre, que no nos quede nadie sin vacunar. Ayúdennos a llegar hasta acá, a Rincón, de alguien que por allí no se anima, no estaba anotado y demás, porque cuanto más tengamos, más mantengamos nuestros cuidados, la posibilidad de la vuelta de la Delta con daños es menor. Que está presente, que va a estar presente, sin duda en el mundo ha sido así, ha tenido su aparición. Las cosas que han pasado en otros lados, después y demás, han venido, pero nos tienen que encontrar con el mayor nivel de defensa. Por lo cual, retomar, disfrutar y seguir cuidándonos y vacunarnos. Septiembre y octubre va a ser muy buenos meses de fuerte vacunación para los menores, desde 17, bueno, y esperando plenamente la autorización y la confirmación de poder estar vacunando también con Sinopharm a los mayores de 3 años. Doctor, ¿esto marca que por allí la política metió la cola más que lo científico, al menos en nuestro país? La política metió la cola en esta pandemia desde el minuto cero. Por eso, insisto yo, marqué una postura tan drástica en este sentido, ¿no? Lo sanitario hoy ya no tiene peso en la toma de decisiones, y esto se ve claramente en la aprobación de una vacuna que no tiene sus fases concluidas. Definitivamente ahí lo que se busca es sumar algunos votos y algunas voluntades, producto de que un gobierno dice que va a vacunar con una vacuna para los chicos. Algo que, insisto, digamos, marca el rumbo del manejo de esta pandemia, por supuesto, y también es sorprendente cómo ese grupo de expertos que al inicio estaba tan fascinado con los medios y con la foto y con la pose, hoy hacen silencio, ¿no? Entonces, yo coincido con el gobernador. Por supuesto que todos los chicos y todos los adultos debieran estar vacunados al día de hoy, absolutamente todos, pero le sumo a su relato que debieran estar vacunados con una vacuna segura y efectiva. Es algo que al día de hoy con la vacuna de Sinopharm no conocemos. Por lo menos no tenemos en vista, no tenemos en lectura, no tenemos en publicación, y solamente lo tiene la ANMAT en una reunión cerrada con alguna sociedad científica ha decidido esto. Bueno, insisto, yo tengo cada día más dudas. Doctor, buenas tardes, gracias por la charla. Evidentemente su postura está muy clara y es de oponerse a este proceso de vacunación, sobre todo con tanta desinformación en el medio. ¿Entiende que debiera abrirse algún tipo de debate mayúsculo, sobre todo en las órbitas tanto nacionales como provinciales, citando, por ejemplo, a profesionales de la salud a que expongan sus argumentos y en virtud de esta pluralidad tomar una decisión un poco más inteligente? Es más simple, es tan simple como compartir con los profesionales de la salud la información que tiene el Ministerio guardada bajo 7 llaves. Realmente, si nos muestran a nosotros el protocolo en fase 3 con resultados alentadores, tal como dicen, es muy sencillo, muy fácil, no hay ni siquiera debate en ese sentido. Pero, por supuesto que esto no está. Entonces,
hay un ocultamiento que es bastante sospechoso. Lo llaman confidencialidad. Bueno, en el caso de una pandemia, estas situaciones de confidencialidad seguramente tienen sus estrategias como para no estar, ¿no? Porque la desinformación surge desde el propio Ministerio de Salud de la Nación. La desconfianza surge desde el propio Ministerio de Salud de la Nación y de la provincia. La falta de credibilidad en la palabra surge también de las autoridades de este gobierno, ¿no? Donde ya hemos vivido y hemos sufrido un montón de circunstancias dolorosas y que ellos, por supuesto, no tomaron nota de esto. Así que claramente no hay ningún debate ni ninguna discusión. Es simplemente mostrar la publicación científica que diga que la Organización Mundial de la Salud, la FDA y todos los organismos internacionales intervinientes en esta pandemia aprueban la vacuna. Y en ese sentido, nadie se va a negar a vacunar, por supuesto. Somos todos los pediatras, vivimos con las vacunas todo el tiempo y somos promotores de las vacunas, de las buenas vacunas, de las seguras y de las efectivas. Y en ese sentido, doctor, le pregunto, como usted bien lo representa, con la vacunación que se dio en los adolescentes de menores de 18 años con la Pfizer, ¿usted concuerda que esa sea la vacuna que se les haya colocado? ¿Eso está bien? Aunque hoy está llegando a la Argentina en cuentagotas, son muy pocos los que accedieron a esta. Claro, porque la vacuna de Pfizer tiene sus pasos cumplidos y sus publicaciones internacionales abiertas para que nosotros la podamos leer. Y vuelvo a decir, el 26 de octubre van a discutir abiertamente, inclusive hasta podemos ver esa discusión respecto de esta vacuna para los chicos. Así que cuando hablamos de transparencia, hablamos de esto. Y cuando hablamos de ocultamiento, hablamos de una aprobación por un organismo nacional sin documentación validada. Entiendo, doctor, que en algún punto atravesamos un momento histórico, definitivamente histórico, tal cual la palabra lo representa, porque quizás procesos como este ya hayan ocurrido en otros momentos de la historia reciente también, pero quizás con mucha menos información. ¿Cree que desde las diferentes órbitas no se toma real dimensión de que se trata quizás de un mojón histórico para la humanidad también? Yo creo que sí, lo que pasa es que está en la Argentina opacado por una crisis gubernamental e institucional y por supuesto, un proceso electoral. Eso opaca absolutamente todo el resto y no permite, tomar esto que nos sucedió tan difícil y doloroso como para poder crecer y aprender. Es tan sencillo como eso. Hoy, vuelvo a decir, todo está dirigido hacia sumar un voto más. No hay otra estrategia. Por último, le consulto respecto a lo que hablábamos antes de recibirlo aquí en la tarde del otro lado de la pandemia. Al principio parecía que todos estamos predispuestos, por lo que evidenciaba la pandemia, a hacer transformaciones profundas desde el sistema de salud, desde el sistema sanitario que necesita, como usted dice, un gran debate profundo para mejorarlo, hasta la educación, la conectividad. ¿Cree que esos debates que comenzaron allí se van a plasmar en hechos concretos, en transformaciones que mejoren todo esto? Depende mucho de lo que la gente vaya a elegir de acá en adelante como sus dirigentes políticos, porque estas son decisiones políticas. Al día de hoy, en este último año y medio, no vimos ningún tipo de transformación. Solamente con dinero se compraron camas. No se hizo otra cosa, ningún otro tipo de transformación. Así que todo esto va a depender de lo que decida la gente a partir de estas próximas elecciones. Muchas gracias, muy claro en su postura y ojalá realmente que vuelva a ser preponderante la comunidad científica, los médicos, que son los que deben opinar acerca de una pandemia y acerca de esta enfermedad como de cualquier otra, y no que sea el político el que tenga el poder sobre estas decisiones en función de las necesidades del momento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. Bueno, creo que más que claro, esta es una postura, totalmente. Pero digo, está bueno abrir este debate porque estamos hablando de la salud, estamos hablando de la vida, estamos hablando de la posibilidad de que pueda generarse efectos adversos o no. Exacto, sobre todo considerando, vayamos a los libros. El político en este caso, quien debe gobernar, tiene la necesidad y tiene la obligación de la toma de decisiones. Seguramente
cada decisión que tome no va a ser simpática para todos, va a despertar simpatías y antipatías. Ahora bien, para cada toma de decisión, como decíamos anteriormente, es necesario nutrirse de información, es necesario nutrirse de muchos datos, de la mayor cantidad de experiencias personales y sociales también posibles, como para que esa decisión sea lo más acertada, ética y profesionalmente. Sobre todo porque el político no sabe de todas las áreas, por eso Por tiene supuesto, gente específica y para tal eso cual. tenés que consultar al que sabe. Exactamente. Conformar un equipo técnico de profesionales, en este caso sanitarios, obviamente que representa una necesidad a esta altura, tanto a nivel local como provincial y nacional. Muchas gracias para este primer bloque. Hacemos la primera pausa aquí en el otro lado de la pandemia, aquí con Ezequiel. Después vamos a hablar de otro tema que es positivo en este caso, pero es el momento, digo, de habilitar los viajes de egresados, más allá de todo lo que significa. Ya volvemos.